¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este debate. Hoy vamos a debatir sobre Rebel Moon. ¿Qué pasó con Rebel Moon? ¿Por qué fracasó Rebel Moon? ¿Son malas las películas? ¿Son buenas? Bueno, pues Rebel Moon son dos películas de ciencia ficción del director Zack Snyder, ¿no? Zack Snyder, como sabéis, pues tiene muchos fans y muchos detractores. ¿Por qué? Porque es un director muy personal, ¿no? Todos los directores que son muy personales, que tienen un estilo muy definido, un estilo propio, pues se van a encontrar con fans y con haters, ¿no? No hay término medio, o lo amas o lo odias, ¿no? Pues como Tarantino, como mogollón de... como todo cineasta que tiene un estilo, un estilo propio. Bueno, pues se estrenaron estas dos películas, Rebel Moon 1 y Rebel Moon 2. Y bueno, se estrenó la primera y hubo una avalancha de hate. Bueno, esto ya viene siendo normal en cada proyecto que hace Zack Snyder, ¿no? Porque bueno, digamos que tiene la crítica especializada, bueno, la crítica profesional, llamémosla así, tiene la crítica en su contra, ¿no? Y luego pues tiene mogollón de fans en su contra, ¿no? Entonces hubo una avalancha de hate. Pero a los propios fans de Zack Snyder, en los que me incluyo, pues tampoco fue muy bien recibida, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, no? Pues vamos a ver. El principal problema, en mi humilde opinión, yo aquí en mi canal doy mi opinión. Puedo tener razón, puedo no tenerla, puedo coincidir con vosotros o no. Bueno, es mi opinión, tan válida y tan respetable como la de cualquiera. Básicamente, en mi humilde opinión, Rebel Moon fracasó por el formato, ¿no? Rebel Moon se estrenó las dos películas, primero se estrenó una y cuando pasaron unos meses se estrenó el segundo capítulo y se estrenaron muy capadas, ¿no? Faltaba mucho material y había mucha censura, ¿no? Quitaron todas las escenas de sexo, quitaron la sangre en las peleas estaban muy censuradas, ¿no? Esta decisión no sé si fue de Zack Snyder o si fue de Netflix. Creo que fue de Netflix, ¿no? Pero no fue buena idea. Obviamente no fue buena idea. Imagino que lo que quería Netflix era llegar a... Obviamente Netflix es una empresa y busca los mayores beneficios, ¿no? Pero bueno, pues la estrategia no les salió bien, ¿no? Ellos imagino que querían que gustase al mayor número de gente posible, ¿no? Entonces, estas películas en un principio serían rated R, no recomendadas para mayores de 18 años, ¿no? Por su violencia, su sexo, su violencia explícita, sangre, etcétera. Entonces fueron muy recortadas de duración y muy censuradas, ¿no? Tenemos otro problemilla aquí, la duración, ¿no? Estas dos películas eran muy largas, ¿no? Digo eran porque después de que se estrenaran los dos episodios capados, luego se estrenaron las versiones del director, ¿no? ¿Y qué es lo que nos encontramos ahí? Pues que la historia, o sea, mucha más duración, las películas mucho más largas, pero los personajes pues muchísimo mejor desarrollados, las escenas de acción con muchísima más sangre, muchísima más violencia explícita y claro, el cambio fue brutal, el cambio fue radical. Las versiones del director estaban muchísimo mejor que las que vimos en un principio, ¿no? Pero claro, las versiones del director ya casi nadie las vio porque se estrenaron estas dos películas
con el montaje family friendly, ¿no? Y todo el mundo las vio, ¿no? O sea, ¿fue un fracaso? Bueno, si vamos al tema visualizaciones, no fue un fracaso, ¿no? Todo el mundo la vio, pero a nadie le gustó, ¿no? Por estas razones que os estoy diciendo, ¿no? Pues estaban muy capadas, ¿no? Más problemillas que tuvimos aquí. Bueno, la gente dijo que era un guión muy simple, ¿no? Que era un guión muy simple y realmente en un principio, cuando ves las películas capadas, ¿no? Las primeras que se emitieron, sí, la historia es una historia sencilla, pero tampoco tiene por qué. Tampoco me voy a meter a analizar la película y tal, eso sí, eso ya lo haremos en otro vídeo, ¿no? La historia es muy sencilla, pero en mi opinión tampoco tiene por qué ser compleja, ¿no? Es una historia sencilla, pero que funciona, ¿no? Star Wars el episodio 4, cuando se estrenó allá en el 77, también era una historia sencilla, ¿no? En un principio. Luego la historia pues se expandió hasta niveles insospechados, ¿no? Pero en un principio también era una película sencilla. Así que, en mi opinión, que fuese una película sencilla, un guión sencillo, no tiene por qué ser malo, ¿no? Dijeron también personajes genéricos y con poca profundidad, ¿no? Personajes que a nadie le importaban. Bueno, al recortar el metraje, ¿no? Pues los personajes se desarrollaron muy poco, ¿no? Entonces, claro, no empatizas con unos personajes que no se desarrollan, ¿no? Es normal. Entonces, sí, bueno, hubo un fallo con eso, ¿no? Al no desarrollar los personajes, pues la gente no conectó con ellos. Y si los personajes no te importan, no te interesan, no te llegan, pues la película pues no te va a gustar mucho, ¿no? ¿Qué pasó luego en las versiones extendidas? Que en las versiones extendidas sí que se desarrollan los personajes, sí que empatizas con ellos y entonces la película te gusta muchísimo más, ¿no? Otro problemilla que tendríamos sería la duración, ¿no? Yo soy muy cinéfilo, yo soy muy fan de Zack Snyder y como yo hay mucha gente que es muy cinéfila y muy fan de Zack Snyder, o solo muy cinéfila y no es fan de Zack Snyder, ¿no? Bueno, da igual. El caso es que a mí no me asusta ver una película larga, ¿no? A mí me pones una peli de 4 horas, como la Liga de la Justicia, que es maravillosa, y a mí no me asusta. Pero al público de a pie, que no es cinéfilo, no adora el cine, o sea, ven series, ven películas, pero bueno, es público ocasional, ¿no? No es gente cinéfila. Pues hombre, cuando le pones una película, tampoco hace falta que sea en el cine, ¿no? En casa, en Netflix, les pones una película, pues de 3 horas, pues les corta, ¿no? Ellos van mirando a ver duración, están por la noche, sentados en el sofá con la mantita, con su mujer, con su novia, o con su novio, con lo que sea, ¿no? A ver, 3 horas la peli esta, puf, muy larga, ¿no? Y mejor ponen otra cosa, ¿no? Entonces la duración, pues también influyó, ¿no? También influyó en estas películas, ¿no? A la gente en general no le apetece ver películas largas, ¿no? Y entonces aquí llegaríamos al quid de la cuestión, por lo menos para mí, ¿no? Por lo menos para mí. Eh, el mayor problema para mí de Rebel Moon, el por qué fracasó Rebel Moon, es el formato. Esto se estrenó en formato película. Bueno, se estrenó en película y capao y censurado, ¿no? Pero si el material, yo estoy totalmente convencido, totalmente, al 100% convencido, de que si el material que se estrenó de segundas, o sea, las versiones extendidas, si se hubiera estrenado eso en formato serie, capítulos de 40 minutos, de 1 hora, como mucho, porque si no la gente pues también se aburre, ¿no? Dicen que los capítulos son muy largos. Si estrenas esto en, en serie, en formato serie, en formato capítulos de 40 minutos, 1 hora, esto habría triunfado seguro, ¿no? Esto habría triunfado seguro.
Porque ya os digo que cuando se estrenaron las versiones capadas, incluso los fans de Zack Snyder se sintieron decepcionados con lo que vieron, ¿no? Ya os he dicho las razones, porque no se profundiza, porque no se empatiza con los personajes tal y cual. Y las escenas de acción pues estaban muy bien, ya sabéis que es la especialidad de Zack Snyder, dirigir secuencias de acción, ¿no? Pero claro, en la versión extendida estaban muchísimo mejor, ¿no? Entonces, si hubiesen estrenado esto directamente, como se ve en la versión del director, en formato serie, un capítulo por semana o todos a la vez, ¿no? Una temporada de capítulos, yo creo que habría funcionado muchísimo mejor. Porque es que tened en cuenta que Zack Snyder es un tío que viene de dirigir en Warner Bros. En un gran estudio, viene de dirigir eh, Dawn of the Dead, Man of Steel, 300, Watchmen, Batman contra Superman, la Liga de la Justicia. O sea, son todo proyectos top, ¿no? Son todo superproducciones, ¿no? Y de repente nos topamos con esto que lo vemos y podríamos decir que es un producto menor, ¿no? Entonces esto, si lo estrenas en película, la expectativa es muy alta. Pero si lo presentas como una serie de Zack Snyder, la expectativa baja un poquito, las exigencias de los fans bajan un poco, y esto como serie habría gustado muchísimo, ¿no? Esto como serie habría gustado mucho, yo estoy seguro. Este material en formato serie. Pero bueno, nos lo presentaron en formato película, muy capao, muy recortado, no gustó. Luego se estrenaron las versiones del director, que estaban muchísimo mejor, pero claro, ya muy poca gente las vio. Lo vimos solo los fans de Zack Snyder, y las vimos y dijimos, coño, pues ganan mucho, están muchísimo mejor. Pero claro, toda la gente de a pie que habían visto las versiones capadas, pues ya dijeron más de lo mismo y más largo, no me apetece, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una mala estrategia, ¿no? Estas son para mí las razones por las que fracasó Rebel Moon, ¿no? ¿Es una mala película? ¿Es una buena película? Eh, no es de lo mejor que ha hecho Zack Snyder, ¿no? En mi opinión, el elemento de Zack Snyder es el cómic, ¿no? Adaptar cómic. Sus mejores películas, 300, Watchmen, Man of Steel, La Liga de la Justicia, sus mejores películas son cómic, es cómic adaptado, ¿no? Entonces aquí ha hecho una incursión en la ciencia ficción que no está nada mal, ¿no? Y está muy bien que explore otras cosas. Pero bueno, no está tan, no se le ve tan cómodo, no se le ve tan bien como con el cómic, ¿no? Y bueno, pues la historia no está mal, la historia está muy bien, la historia está bien. No son malas películas, no son malas películas, están bien, pero claro, comparado con el resto de películas que tienen, pues claro, no hay color, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si se hubiese estrenado esto directamente? O sea, ya nos olvidamos de lo que digo yo de estrenarlo en formato serie. ¿Qué hubiese pasado? Aquí os analizamos otra estrategia, ¿no? Que podría haber usado Netflix. ¿Qué hubiese pasado si hubiese estrenado Netflix directamente las dos versiones del director, sin recortar y sin capar? Bueno, pues habríamos tenido un poquillo el problema de que sigue siendo un producto menor, ¿no? No es una película tan buena como las anteriores, entonces, bueno, pues habría habido un poquito de decepción igualmente, ¿no? Pero habrían gustado muchísimo más a los fans de Snyder. Al público de a pie, pues tendríamos el problema de la duración. Tendríamos el problema de la duración. Son pelis más largas que las primeras. Están mejor, están mucho mejor, pero son mucho más largas. Entonces, ¿le habría gustado al público de a pie las versiones del director así de primeras? Pues no lo sé.
No lo sé, sinceramente no lo sé, porque son bastante largas. ¿Les habría gustado más que las primeras, las capadas? Yo creo que sí, porque ya os digo, se desarrollan más los personajes, ¿no? Aquí la historia se expande, o sea, vemos cosas mucho más, o sea, vemos mucho más de la historia. Ya no es tan sencilla la historia aquí, ¿no? En las versiones extendidas no es tan simple la historia, es mucho más intrincada, ¿no? Vemos mucho más, ¿no? Entonces el asunto este se solucionaría. El asunto de que se solucionaría lo de el desarrollo de personajes, se solucionaría lo de un guión simple, se solucionarían muchas cosas, pero seguiríamos teniendo el problema de la duración, ¿no? Entonces ya os digo, básicamente, para mí, la principal razón por la que este proyecto fracasó fue el formato, el presentarlo en formato dos películas recortadas, ¿no? Y capadas, censuradas. Y bueno, una lástima, ¿no? Porque ya ha sido cancelado este proyecto. Zack Snyder tenía pensado sacar más películas. Me hubiese gustado que le hubiesen mm, dado una película más para cerrar toda la historia, ¿no? Aunque fuese. Pero bueno, claro, como no ha gustado el proyecto, pues no se lo han dado, ¿no? Ya está cancelado el proyecto, por desgracia, y bueno, ya no tendremos más Rebel Moon. Así que bueno, nada. ¿Qué opináis vosotros? ¿Os gustó Rebel Moon? ¿No os gustó? ¿Estáis de acuerdo con lo que digo? Comentadlo en la bandeja de comentarios. ¿De acuerdo? Adiós.